no traba el enlace. Sin problema, muchísimas gracias. De nada. Bueno, han pasado ya 5 minutos de rigor, vamos a empezar con la jornada, la gente se va a ir apuntando, estamos el primer lunes, julio de mes, una fecha complicada, agradecemos a todos los que estáis aquí hoy. Estamos compartiendo pantalla para que podáis ver el programa de la jornada. Se trata de uno de los Open Days del proyecto Plotus, y para empezar la jornada va a inaugurarla a Jerónima Bonafé, que es la presidenta de Cooperativas Agroalimentarias de las Illes Balears. Voy a dejar de compartir. Jero, tienes la palabra. No te oímos, Jero. Tenemos los problemas del directo. No te oímos, Jero. No sé si en configuración tenéis que, cuando vais al micro, que hay una flechita para arriba y pone micrófono y altavoz y te salen todas las opciones, ir probando. No, nos oímos. Os vemos hablar, pero no os oímos. Disculpad este problema técnico, pero vamos a esperar unos minutos a ver si desde Cooperativas Agroalimentarias consiguen solventarlo. Bueno, si queréis, para ir avanzando mientras arregláis los problemas técnicos, empiezo yo con la presentación del proyecto y luego le doy paso a Jero, si os parece bien desde Cooperativas también. Ahora no están. Bueno, pues yo creo que por todos los que estáis aquí y habéis llegado puntuales, vamos a continuar cambiando un poquito la agenda. Disculpad por este problema técnico. Os voy a empezar a explicar lo que es el proyecto Plotus por el que estamos aquí hoy. El proyecto Plotus es un proyecto que se aprobó en la convocatoria Horizonte 2020. Esto quiere decir que estamos en el periodo de programación
anterior, ahora estamos en el 2021-2027, pues el periodo anterior era 2014-2020, y dentro de los periodos de programación siempre hay una línea que son los grandes programas de investigación, ¿no? Entonces, en ese periodo 2014-2020 era el Horizonte 2020, en este periodo 2021-2027 es el programa Horizonte Europa. Fue un proyecto muy competitivo. Es un proyecto de 8,5 millones de euros que ha tenido una duración de 36 meses. De hecho, lo finalizamos el 1 de octubre. Tenemos que finalizarlo. Somos 35 socios de 10 países y lo que se ha estado haciendo es trabajar en lo que se llaman pilotos de innovación, y tenemos 11 pilotos en toda la Unión Europea. Esto es un poco la distribución para que veáis de estos 35 socios, que están compuestos por entidades públicas y privadas, organismos de investigación de toda la Unión Europea. ¿Para qué? Pues para trabajar en lo que se llama las cadenas de valor del sector agroalimentario y empezar a trabajar cómo aplicar la digitalización para generar esos marcos de innovación sostenible, para que bueno, pues, consigamos introducir la digitalización en el sector agroalimentario pues, de una manera que les ayude a mejorar la sostenibilidad, pero luego también a ser pues, más competitivos. Hemos estado trabajando en diferentes, cada uno de los pilotos ha tratado una temática que es específica pues, de su región o de las empresas con las cuales han estado trabajando. Por ejemplo, en Italia, uno de los pilotos es con Barilla, ¿no? Los fabricantes de la pasta que todos conocéis, ¿no? Luego estamos trabajando en otros destinos donde están trabajando pues, con frutas congeladas que luego podéis encontrar en los supermercados. En otros pilotos ha estado trabajando en toda la cantidad de producto agroalimentario que, una vez recogido y no tiene salida en el mercado, pues qué pasa con con esa cantidad de comida, pues para que no vaya a rechazo, que no se convierta en un residuo, cómo se puede reaprovechar o cómo se puede introducir en otras cadenas alimentarias o con personas vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha estado trabajando es viendo en cada uno de los pilotos diferentes iniciativas donde la tecnología, donde los datos han sido fundamentales para mejorar la toma de decisión, para no solamente la parte de investigación, sino sobre todo para los agricultores. En este proyecto lo que se ha estado trabajando es muy de la mano de todas las cooperativas agroalimentarias, de los propios agricultores, para intentar que todas estas tecnologías basadas en IoT, inteligencia artificial, sean cada vez más cercanas a los agricultores, al sector agroalimentario en general, para que puedan beneficiarse de todos los desarrollos que están sucediendo de una manera pues tan rápida, ¿no? En los últimos tiempos, y que puedan entenderlos para poder aplicarlos pues de una manera fácil en su día a día, ¿no? Se ha estado trabajando en la innovación desde todos los puntos de vista, y cuando estamos hablando de innovación no ha sido solamente esa innovación en los procesos y en la tecnología, sino también se ha tratado de una innovación en el comportamiento. Se ha analizado mucho toda la parte de la resistencia al cambio, a introducir nuevas tecnologías. Se ha analizado mucho el comportamiento de todo el ecosistema, de todas aquellas entidades que de alguna manera interactúan con el sector agroalimentario, cómo les pueden ayudar, cómo además podemos desarrollar nuevos modelos de negocio gracias a esas interactuaciones o generación de sinergias entre los diferentes actores de la cadena del sector agroalimentario. Y al final luego lo que hemos intentado es generar esos roadmaps, esos calendarios, esos programas de trabajo donde realmente se pueda trabajar conjuntamente, se pueda ayudar a todo el sector agro a que sea más competitivo, a que sus productos sean de mayor calidad, y que además el usuario final sea conocedor de todo lo que se está haciendo a nivel de la Unión Europea en las cadenas agroalimentarias. Como os he dicho, en este proyecto se han implementado 11 pilotos. Los pilotos se les ha llamado SIP porque eran pilotos de innovación sostenible, ¿no? Con las siglas en inglés. Nuestro piloto, que era el número 11, el líder somos nosotros desde Eni Solution, y lo que estuvimos trabajando fue la introducción de soluciones IoT a través de una plataforma que se llama Nadia, que hemos desarrollado aquí en Baleares, y sobre todo también, visto que bueno, pues tenemos este desequilibrio entre el sector agroalimentario y el sector turístico, cómo podíamos volver también
a generar o a reequilibrar esas relaciones que existen, generando nuevas sinergias entre el sector turístico y el sector agroalimentario. Solamente hemos trabajado con un país, ha habido otros SIPs que por el hecho de tener frontera han trabajado con otros países, y aquí hemos trabajado de la mano conjuntamente con Agromallorca. En Agromallorca hemos tenido uno de los invernaderos donde hemos implementado uno de los pilotos, y por supuesto cooperativas agroalimentarias de las Illes Balears, que han sido un partner fundamental para ayudarnos en la implementación del proyecto, en la difusión, en involucrar al ecosistema, y al estar pues, todo el día pues, más cercano al agricultor, pues estar informándonos de cuáles son sus necesidades y requisitos. Pero no hemos estado solos. Este proyecto además lo hemos intentado alinear lo máximo posible con el DIH, con el Digital Innovation Hub de las Islas Baleares, que es inteligencia artificial en turismo y sector agro, y por eso también hemos tenido de la mano a entidades como Turistec, que estaba representando en ese momento el DIH, además es el clúster de tecnologías aplicadas al turismo, a la Cámara de Comercio de Mallorca, que siempre, bueno, pues agradecerles su continuo apoyo en todas las acciones que se están llevando a cabo, y además ayudar a la digitalización de todos los sectores industriales, y como no puede ser de otra manera, la Universidad de las Illes Balears, que la última sesión de hoy pues nos estará hablando su director de innovación, Tomeu Alorda, con el que siempre estamos también colaborando. Este proyecto ha tenido una parte tecnológica donde se ha introducido esta plataforma IoT, que os explicarán posteriormente. Se ha trabajado toda la parte de trazabilidad. Sabéis que cada vez más se exige la trazabilidad de los productos agroalimentarios. Se ha intentado introducir toda la toma de decisiones en tiempo real, y también pues ese acercamiento, ¿no?, a las diferentes tecnologías que están marcando nuestro día a día, pero que muchas veces nos parecen muy lejanas por su complejidad. Intentar hacerlo lo más fácil posible para que cualquier persona pueda entenderla, y lo que hemos intentado trabajar muchísimo en este proyecto ha sido en la hiperpersonalización del dashboard para que se adapte a los requisitos, en este caso de Agromallorca, que era la entidad con la que estábamos trabajando para desarrollar esos dashboards. Pero también hemos querido ver qué sinergias podíamos generar con el sector turístico. Hemos estado viendo y organizando reuniones con cadenas hoteleras, con clústeres, con la Federación Hotelera, con diferentes entidades, para ver cómo podíamos sacar más provecho, ¿no?, de la actividad agrícola. Supone un atractivo también para los turistas que nos visitan, pero al final eso tiene que redundar en un beneficio para nuestros agricultores. Entonces, para ver cómo podíamos generar también esos modelos de negocio, hemos intentado cruzar y hemos empezado a trabajar con diferentes datos, y sabemos que, bueno, esto es un tema pues muy importante, que además vamos a continuar con otros proyectos a futuro, porque realmente, bueno, pues dentro de poco el cuaderno de campo va a estar ahí, pero también la toma de decisiones sin datos puede ser, bueno, nos puede llevar a tomar malas decisiones, o puede tener un impacto en la productividad. Y luego lo que hemos estado trabajando es en optimizar los recursos. Gracias a este proyecto, Agromallorca ha reducido un 20% en el consumo de agua y fertilizantes. Hemos desarrollado nuevos servicios. Bueno, pues al final esto redunda también en más eficiencias y también reducción de costes, ¿no? Lo que queríamos era precisamente eso, reducir costes, introducir la tecnología de una manera sencilla, pero luego también que cada vez más el sector se sintiera más cómodo utilizando esas tecnologías, e intentar que los jóvenes no abandonen el sector agro, porque bueno, si tenemos jóvenes que son digitales, a lo mejor pues ayudándoles a entender cómo las tecnologías pueden aplicarse en el sector agroalimentario, les pueden ayudar también a quedarse, ¿no? Introducir cada vez más la tecnología también en toda la toma de decisiones de toda la cadena de valores del sector agro, estar informados, utilizar los datos y todos esos sensores que han sido desplegados, que nos pueden ayudar a tomar esas mejores decisiones. Y ha sido fundamental, y aquí agradecer, tenemos a Ramón Roca, el director general de modernización, también la Dirección General de Innovación. Ha habido diferentes entidades que desde el principio nos han estado ayudando y generando, bueno, pues esas sinergias, y contribuyendo a que estos proyectos pues sean una realidad, ¿no? Porque no se trata solamente de presentar un proyecto a la Unión Europea, que nos lo aprueben, vale, ahora se acaba y ya está, sino realmente dejar algo, ¿no? Y sobre todo en Baleares, donde cuando hablamos de agricultura en Baleares, pues la gente pues no nos tiene tan en cuenta, porque bueno, pues saben que el turismo es una actividad principal, pero la digitalización es algo transversal a todos los sectores, y tenemos que ayudar a que el sector agroalimentario también
esté a la cabeza de todos los desarrollos que las tecnologías están trayendo. Hemos tenido una serie de indicadores, ¿no? Los famosos KPIs, Key Performance Indicators, bueno, pues todo el tema de la innovación, ¿no? Presentar lo que estábamos haciendo, pero sobre todo que no seamos nosotros como empresa de desarrollo tecnológico que está explicando lo que estamos haciendo, sino que aquí, bueno, pues vemos una foto donde Pep Mora, que es el ingeniero agrónomo de Agromallorca, era el que ya está explicando la propia plataforma porque la está usando en su día a día. Y luego también pues hemos organizado reuniones de diferentes cadenas turísticas, sector turístico en general, y las instalaciones de Agromallorca. Iréis todavía con la mascarilla porque bueno, este proyecto también nos ha pillado con el COVID por en medio, ¿no? Es lo que os comentaba de este dashboard súper personalizado que además pues, cumple todas las expectativas de Agromallorca, donde todos estos relojitos que veis son totalmente modulares y están recibiendo la información en los formatos que ellos precisan. Y luego bueno, pues tenemos unos indicadores que nos exige la propia Unión Europea también en cuanto a sostenibilidad. Y tenemos que decir que el SIP 11, el piloto de Baleares, ha cumplido y ha sobrepasado las expectativas que teníamos en un principio y hemos sido uno de los pilotos más exitosos de todo el proyecto, ¿no? También ha tenido un valor añadido importante, que ha sido bueno, pues el aprender a desarrollar nuevos modelos de negocio. Los técnicos de TNO es el principal centro de investigación de Holanda, han venido aquí 2 veces y hemos estado trabajando con ellos, explicándoles lo que era todo nuestro sector agroalimentario, explicándoles toda la parte de digitalización, de innovación, todo lo que estábamos haciendo, y ellos han contribuido. De hecho, veis ahí una foto que organizamos en Russia, donde tuvimos una jornada de inspiración con gente del sector agro, del sector turístico, representantes institucionales, representantes del mundo académico, donde realmente estuvimos durante todo un día trabajando en desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevas sinergias entre el sector agro y el sector turístico. Y luego esa rueda que veis es porque uno de los modelos de negocio que se han desarrollado está relacionado con los almendros en flor, ¿no? Si en Japón pueden tener esas cerezas en flor que todo el mundo bueno, pues está deseando ir a verlas y se organiza toda una actividad turística en relación a ello, pues en Mallorca tenemos los almendros que tienen una flor maravillosa y además el microclima de Baleares permite que la floración es diferente en diferentes puntos de la isla, por lo tanto podríamos realizar una actividad turística pues muy relacionada con ello, y no solamente en venir a ver los almendros, sino también con toda la gastronomía que está detrás, como nos han demostrado desde Cooperativas Agroalimentarias y la IGP de Almendra de Mallorca, pues trabajando, ¿no? con el ámbito de la almendra, con el sector turístico y el sector agroalimentario. Y esa es una presentación general. Muchas gracias a todos. No sé si, Jero, ya tienes micro. Ahora estás en mute. Estás en mute. No, tienes que quitar el mute. Perdonar. ¿Sí? Ahora. ¿Me oís? Sí, ahora perfecto. Bueno, sí, gracias. en primer lugar, perdonar, bueno, ya sabéis que esto de la tecnología en algunos momentos nos supera a todos. Bueno, yo quería manifestar hoy aquí que este proyecto que hemos llevado a cabo ha sentado un precedente en el sector cooperativo agrario, porque hasta ahora en nuestro sector y concretamente en cooperativas era una apuesta clara por temas de tecnología, innovación, pero gracias a Ani Solution pues nos pusimos las pilas todos y nos pusimos en marcha. Por un lado tenemos lo que ha comentado Dolores, el tema de Agromallorca. Creo que ha sido muy satisfactorio para esta SAT poder participar de este proyecto, porque también de alguna manera les ha despertado y proporcionado el interés y la necesidad que tenían en temas de innovación. Y por supuesto, como cooperativas agroalimentarias, el reto de este proyecto, que nos ha permitido una interrelación con el turismo, pues también ha sido muy interesante. Esperamos que esto pues tenga continuación en otros proyectos, como ha comentado Dolores, porque sabemos y creemos y necesitamos
que hoy en día el tema de la tecnología es importante en nuestras explotaciones y, por supuesto, en nuestras cooperativas. Así que os dejamos ya para seguir con el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gelo. Al final es fundamental la cooperación y os agradecemos de verdad el haber trabajado mano con mano en este proyecto. Y ahora os vamos a explicar la parte más técnica, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos a nuestro técnico, a Juan Ortiz, que os va a hacer una presentación de lo que han sido los desarrollos tecnológicos del proyecto. Juan. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No sé, un segundito, voy a compartir pantalla. ¿La estáis viendo? Sí, se ve bien. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues esto, voy a haceros un poco la explicación de los desarrollos que hemos estado haciendo en Agromallorca, pero antes a mí me gusta empezar un poco el por qué es necesaria la digitalización en el mundo de la agricultura y cuál es la importancia que va a tener de aquí a futuro. Para ello, está este vídeo de Marc Vidal que explica pues muy claramente exactamente cuáles son las ventajas principales. Lo pongo, es muy cortito y luego continuamos. Eso. Mira, hay una industria, la agrícola, que por poner un ejemplo de lo que significa. En Países Bajos, ellos producen tomates, fresas. Resulta que allí el tomate es el más barato que se vende en todas las lonjas de toda Europa. Y dices, pero ¿cómo puede ser si el sueldo medio es casi el doble que, por ejemplo, el español? Y resulta que es el más barato. Esa razón es porque está automatizada toda la recogida del tomate. No hay una sola persona en el campo. Dices, entonces no habrá nadie trabajando en el sector agrícola de Países Bajos. Pues resulta que Países Bajos tiene como primera industria, en este caso generadora de empleo, el agrícola. Y dices, ¿pero dónde están entonces trabajando? Pues están trabajando en el valor añadido, en el acceso a la robótica, en el estudio agropecuario, en todo lo que tiene que ver con ingeniería agrónoma. Es decir, son empleos que generan muchísimo valor al Estado, porque cotizan muy alto y aún así sale mucho más eficiente producir un tomate con toda esa gente que lo que le supone, por ejemplo, al campo español. Bueno, con este ejemplo, un poco quería poner en valor la importancia que tienen todos los procesos de digitalización en todos los ámbitos y sobre todo en concreto en la agricultura, que es en el que nos está ocupando. Aquí no me voy a enrollar mucho, esto es un poco el resumen de lo que ha explicado Loli, lo que es la implementación del sí, pero sí que, bueno, un poco ya más en detalle, cuáles las actividades que teníamos con este piloto, en definitiva, introducir la plataforma Anadia, el desarrollar soluciones de trazabilidad para compartir la información con toda la cadena de valor, monitorizar lo que son el SIP en tiempo real, herramientas de comparación para generar información y compartir con los operadores turísticos y generación de sinergias con el sector turístico. ¿Vale? Para que nos pongamos en lugar, la ubicación donde se han realizado el piloto es en los invernaderos de Agromallorca, situados en Sparran Bay. En concreto es esta de aquí. Más en concreto es este invernadero de aquí, justo en medio. ¿Vale? Y bueno, pues allí nos reunimos justo después del COVID y bueno, empezamos a hablar entre la propiedad, el ingeniero y nosotros y cooperativas, cuáles serían las necesidades que tendrían ellos, porque no tendría ningún sentido que nosotros llegáramos con una especie de traje hecho en un laboratorio, se lo pusiéramos y dijéramos, esto es lo que necesitas. Realmente aquí lo que hemos hecho, y yo creo que es uno de los grandes éxitos que ha tenido el piloto, es ir de la mano conjuntamente y ir analizando exactamente qué se necesitaba. Bueno, pues en definitiva ellos estuvimos hablando de sensores, de qué herramientas, qué análisis necesitaban, si necesitaban tiempo real o no, cuáles eran los sistemas de comunicación que íbamos a utilizar, cuáles eran sus necesidades y en definitiva también la automatización de procesos que tenían internamente. ¿Vale? A partir de ahí ya, pues entonces establecimos cuáles eran los sistemas, pues habíamos pensado en sistemas multisensores que te podían medir la humedad, la temperatura, el CO2, la evaporación dentro del invernadero, la radiación par, que era muy importante pues, como cosas luego que veremos y explicaremos, presión barométrica e incluso la velocidad del viento. Todo esto aquí al principio dices, ¿y para qué todas estas cosas? Bueno, pues en definitiva, una de las implementaciones que se ha realizado es la automatización de los sistemas de ventilación del invernadero. En definitiva, gracias a la información que se reciben de los sensores, tanto de dentro del invernadero como de fuera,
el sistema toma decisiones automatizadas, en definitiva, pues si tiene mucha temperatura interior y fuera hace más fresco, lo que hace es abre las ventanas en función de la orientación que tiene y en función del viento. O incluso si tiene las ventanas abiertas y se está levantando muchísimo viento, el sistema automáticamente cierra ventanas o abre las otras para evitar que la cosecha se pueda echar a perder. Una de las cosas que más preocupaba a Agromallorca en este sentido es que pues la producción de todo un invernadero son muchos centenares de miles de euros. Y un error que podían tener ellos o que no se estuviera medido puede ocasionar la pérdida total. ¿Vale? Con la información en tiempo real permite que pues, en cuestión de pocos minutos refrescar el invernadero o cerrarlo en caso de que hubiera mucho frío. Bueno, pues fruto de todo este análisis, pues nos pusimos a trabajar. Nadia en una plataforma IoT, sobre todo orientada al sector de los edificios inteligentes, y tuvimos que hacer un ejercicio importante, sobre todo en diseñar toda la infraestructura, sobre todo de hardware. Nadia no está basada en ninguna solución comercial actualmente en el mercado, y lo que hemos hecho ha sido experimentar con distintas tecnologías que hemos ido probando y hemos desarrollado productos, digamos, propios. Para ello, pues os pongo un vídeo un poco de los dispositivos que hemos desarrollado dentro del marco del piloto. Pues como os he dicho, este pequeño dispositivo que hemos desarrollado dentro de InSolution se compone básicamente de un cuerpo principal, que es un pequeño ordenador. Luego tenemos una base de comunicaciones que está basada en 4G y Wi-Fi, también dispone de Bluetooth, y luego una base de conexiones. Adicionalmente, hemos implementado también tecnología LoRaWAN, que gracias a un convenio que hemos firmado con el gobierno de las Islas Baleares podemos, digamos, alcanzar cualquier tipo de parte del territorio, porque uno de los problemas que tiene Baleares es las comunicaciones, sobre todo en determinadas zonas de la isla, por la orografía, el 4G no está disponible en todas las áreas, y entonces, bueno, y sobre todo es un tema de costes, aunque sí que es cierto que las comunicaciones en los últimos tiempos han bajado bastante de precio y ya podemos tener comunicaciones 4G prácticamente con 1 euro al mes por sensor. Bueno, pues sí que hemos decidido probar todo tipo de tecnologías, como puede ser tecnologías de corto alcance, como puede ser XBee. Os estoy hablando más de temas técnicos, pero un poco para que veáis toda la cantidad de cosas que hemos probado, porque en definitiva de lo que se trata es de probar muchísimas cosas y pues quedarnos con lo que funciona bien y descartar las cosas, digamos, que funcionan mal. Otra de las cosas que también trabajamos mucho es que tuviéramos datos estandarizados. La industria se está dirigiendo sobre todo hacia la conformación de espacios de datos, y el tener datos estandarizados es muy importante porque así el día de mañana se pueden intercambiar datos entre distintas plataformas para conseguir mejoras. También estamos pensando en un sistema que sea fácilmente escalable, porque uno de los problemas principales que tenemos es que si tenemos que hacer una inversión muy fuerte en determinada tecnología para luego pues decir que tenemos que reducirla, pues muchas veces la inversión ya está hecha y es muy difícil deshacerse de esa inversión. Estamos hablando a lo mejor de, pues si tenemos que hacer un sistema, un super servidor para gestionar un montón de cosas y luego nos damos cuenta que con la mitad pues hubiera sido suficiente, pues si ya te hemos hecho la inversión no podemos echarnos hacia atrás. En cambio, si podemos escalar el sistema poco a poco, podemos ir haciendo la inversión en función de las necesidades. Hemos utilizado también para lo que es las comunicaciones propias del dispositivo diferentes tecnologías como pueden ser las analógicas, que las que todo el mundo conocemos, sistemas de I2C, que son más específicos del dispositivo que estamos trabajando, sistemas de comunicación Modbus a través de puertos series, bueno, Wi-Fi, como hemos dicho, y sobre todo hemos también utilizado la alta computación en el extremo, como se dice en argot, en el edge. Una vez ya todo definido, pues empezamos a instalar en Agromallorca todos los sensores. El invernadero dispone tanto sensores de
de temperatura tanto interior como exterior como de suelo. También distribuimos lo que son el sistemas de evaporación y sobre todo los sistemas de medición de radiación par. Aquí tenemos parte de la tecnología dispuesta y esto es la antena XB, que permite a los sensores de suelo que tenemos aquí a la izquierda conectarse inalámbricamente con los gateways, que son los que mandan la información a la plataforma. Esto es un poco en cuanto a los despliegues y pasamos un poco a lo que es, qué es la información con la que dispone Agromallorca desde el principio. Yo recuerdo una conversación que tuvimos al principio con Agromallorca, cuando estuvimos planteándoles el piloto, y les decíamos si ellos tenían datos del invernadero. Y decían, sí, tenemos datos, los tenemos en el ordenador. Y bueno, ¿y esos datos cómo los tienes? No, los tengo pues aquí en la pantalla, yo los saco y los analizo. Vale, y muy bien, pero ¿esos datos de dónde salen? No, los tienes en tiempo real. Y dice, sí, claro, yo lo abro y ya está. Pero esa información de cuando es, bueno, dice, no, esta información tenemos un sensor que con un pendrive cogemos la información, la traemos aquí, la tenemos un fichero CSV y a partir de ahí la trabajamos. Bueno, pues de pasar de esa información que posiblemente tuviera un mes, pasamos a una información que tenemos la información en tiempo real y sobre todo en una plataforma que permite hacer comparativas multisensor y analizar toda la información de un solo vistazo. ¿Vale? Para nos hagamos idea, estos son parte de los sensores que están instalados en Agromallorca, están todos, en total creo que han sido 54 sensores los que se han desplegado y que van captando información de todo tipo de atributos y en distintas posiciones del propio invernadero. El sistema permite, bueno, como ver todos los sensores que tenemos desplegados en una sola vista, cada sensor si pinchamos en ello nos va a la información del sensor. Nos permite filtrar la información, de manera que si solo queremos saber la temperatura en los distintos sitios, pues nos va dando toda la temperatura que tenemos en cada uno de los sensores. Luego tenemos lo que es la información geoposicionada de los sensores, de manera que sabemos en un momento determinado si un sensor falla, donde podemos ir a localizarlo y a probarlo. Y luego, cada una de las estaciones tenemos todo lo que son los atributos que tiene la estación. Tenemos el último dato y lo que es la localización del mismo. Y luego podemos ir actuando sobre ellos. Por ejemplo, este es el sistema de ventilación. De manera manual podríamos ir cerrando y abriendo las ventanas o podríamos automatizarlo. Luego tenemos un gráfico en pequeño que nos muestra las últimas 4 horas del sensor y esto nos permite un vistazo rápido sin tener que entrar y cargar muchísimos datos, cuál ha sido la evolución de ese sensor en un momento determinado. Y bueno, incluso si nos vamos posicionando encima de cada uno de los valores, nos da dato preciso. No solamente es la gráfica que nos permite ver lo que es la evolución en los últimos 4 horas, sino que además podemos saber exactamente, oye, pues mira, yo quiero saber a las 12 exactamente qué temperatura tenía, un poco para ver cómo está evolucionando, digamos, el propio invernadero. Por último, cuando entramos ya en lo que son los datos, analítica de datos, digamos, en un periodo más largo de tiempo, podemos cargar todo lo que es la base de datos que tiene ese sensor almacenado ya directamente contra la plataforma y nos permite comparar incluso varios sensores a la vez. De manera que si, por ejemplo, que en el propio invernadero queremos comparar toda la temperatura que hay dentro del invernadero, simplemente podríamos ir tirando toda la información de los sensores y es muy sencillo, simplemente pinches y arrastras y directamente la información sale y analizar exactamente el comportamiento de la temperatura dentro del invernadero. Sobre todo porque en determinadas zonas, a lo mejor que están más recónditas y están más alejadas de las ventanas, pues puede haber muchísimo calor, no nos damos cuenta y esa zona de producción pues no ser tan productiva o tan eficiente como quisiéramos. Al último, tenemos la opción de acceder a datos en tiempo real. Si bien esta opción en agricultura al principio se tildaba como que no era necesario porque la agricultura era algo muy lento y que no hacía falta, sí que es cierto que luego, cuando estamos analizando y estamos activando lo que es el riego, saber en tiempo real cuál es la humedad, sobre todo, que está alcanzando el terreno, es importante. En Agromallorca, el sistema de riego es por fertirrigación, es decir, tienen el agua y los fertilizantes los tienen en el mismo sistema. El sobreregar en un momento determinado el invernadero conlleva un tema que puede ser por consecuencia de la aparición de enfermedades, pero sobre todo un tema muy importante que es un tema de incremento de los costes. Entonces, el saber la información en tiempo real, el saber si todo el riego está llegando a cada una de las áreas del invernadero en el momento adecuado es muy importante. Por eso, esta opción
de tiempo real se activa y te dice exactamente en absoluto tiempo real, segundo a segundo, cuál es el valor de ese parámetro. De manera normal, Nadia lo que hace es cada 5 minutos cada sensor manda información a la plataforma y lo almacena. ¿Vale? Simplemente para no... Se podría poner en tiempo real absoluto, no tendría sentido almacenar tantísimo dato y sobre todo encarecería mucho los costes de comunicación. ¿Vale? Luego, por último, tenemos la aplicación agronímica de los sensores. Esto ya es parte del trabajo que ha hecho Agromallorca gracias a la información de los sensores. Y entonces, bueno, un poco os voy a explicar cuáles son las lecciones aprendidas por parte de Agromallorca y cómo está aplicando, digamos, todo lo que es la información proveniente del piloto a su propio negocio. ¿Vale? Como hemos hablado antes, la tecnología que están usando ellos es un invernadero solar. Digamos, no tiene ninguna medida como, digamos, activa para trabajar con ello y solamente, pues, bueno, no pueden actuar más que de dos tipos de manera. Tienen que aprovechar los recursos naturales al máximo y solo pueden actuar de dos maneras, que es a través de forma pasiva, a través de la ventilación, que como hemos hablado por el sistema de ventanas, o el blanqueamiento. ¿Vale? Gracias a la implementación de Nadia, pues ellos han empezado a establecer un sistema de toma de decisiones. Sí que os quiero decir que toda esta información que estoy diciendo es una información que nos da Agromallorca. Nosotros solamente hemos puesto la plataforma y a partir de ello ellos nos dicen, mira, gracias a lo que habéis dicho vosotros, a lo que habéis implementado, nosotros tomamos este tipo de decisiones. Entonces han programado lo que es el riego en base a la demanda real del cultivo. Ellos lo que hacen es, antiguamente lo que hacían, pues bueno, más o menos, oye, pues todos los días a cada hora se regaba, pues simplemente pues, por una dinámica de riego. Y a partir de ahora, a partir de la implementación de Nadia, lo que hacen ellos es simplemente, bueno, pues deciden en un momento determinado de cómo está el invernadero, necesita agua, no necesita agua, pues vamos a regar o vamos a regar. También determinan la solución nutritiva del suelo gracias a la acumulación de sales en el suelo, gracias a los sensores que están desplegados. Y luego, aquí, una de las cosas más importantes que hicimos en un momento determinado, cuando pues llevamos ya unos meses trabajando, nos preguntaron, ellos trabajaban con el DPV, es un índice que ellos utilizan para saber cuál es la situación del invernadero y bueno, cómo pueden protegerlo mejor contra las plagas. En definitiva, esta tabla es una tabla bastante complicada y en función de la humedad y la temperatura, y pues ellos sabían exactamente cuál era el parámetro. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues nosotros en definitiva, esto estaba basado con cálculos bastante complejos que tenían, entonces utilizaban esta tabla. Nosotros lo que hicimos fue reconvertir esto a un sensor, nosotros hemos llamado un sensor virtual o un sensor sintético, que lo que hace es que con la información de los diferentes sensores que tiene la plataforma, entre ellos, si mal no recuerdo, eran la humedad, la temperatura y la radiación par, calcula un nuevo sensor que les da exactamente el valor que ellos necesitan. No tienen que estar cruzando datos en una tabla ni mirando la tabla. ¿Esto qué significa? Pues que no tienen que tener la tabla permanentemente en la mano. Si un día están con el móvil y necesitan tomar una decisión, pues simplemente abren la plataforma, ven el valor del sensor y automáticamente pues, pueden tomar una decisión. ¿Vale? Como hemos comentado antes, también en las tomas de decisiones también entra el tema del blanqueamiento. Cuando hace excesivo calor, no tienen ninguna, aparte de la ventilación, no hay ningún sistema que puede. Entonces, lo que tienen que hacer es recurrir al blanqueamiento y tienen que pues, saber qué dosis de blanqueamiento tienen que utilizar. El blanqueamiento, básicamente, lo que se trata es repartir una solución blanca por encima de la superficie del invernadero que permita reducir lo que es la radiación solar sobre el invernadero y, por lo tanto, reducir lo que es lo que es esta radiación cómo afecta sobre el mismo. Bueno, pues para Agromallorca, ¿qué ha supuesto la implementación de Bluetooth? Bueno, básicamente ha sido una reducción del consumo de los fertilizantes. También han conseguido una reducción importante de consumo de fitosanitarios y, sobre todo, consumo de agua. Esto lleva aparejado también un ahorro energético y, sobre todo, el aumento de productividad y el aumento de la calidad de los productos. Vale, bueno, pues esto es todo por mi parte. Simplemente, bueno, pues una de las cosas que hemos aprendido, que os enseñaría la plataforma ahora, lo que pasa es que ahora la plataforma no tiene datos porque básicamente durante el primer verano del proyecto, un día nos dimos cuenta de que, pues, que la plataforma estaba con datos pues, que no tenían mucho sentido. Y es que durante el periodo de verano,
el invernadero pasa a una fase que se llama solarización, que lo que hacen es, como tienen la producción fuera del invernadero, lo que hacen es cierran todo el invernadero, cubren el suelo de plásticos y lo que hacen es que dejan que aquello pues empiece a alcanzar altas temperaturas y, bueno, pues para matarlo absolutamente todo. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que los dispositivos desplegados a partir de 70 grados de temperatura dejan de informar. Sí que es cierto que siguen tomando datos, pero dejan de informar a la plataforma, con lo cual ahora prácticamente, pues, yo si queréis un segundito creo que lo estáis viendo. Vale. Esta es la plataforma en estos momentos, ¿vale? Si os veis todos los botones que están en rojo significa que son sensores que no están mandando ningún tipo de información. Y básicamente es porque a raíz de este, pues bueno, este experimento que hicimos y que nos dimos cuenta, se prefiere cerrar lo que es la corriente a los sensores para evitar que estos sufran y tengan pues cualquier percance el día de mañana y va a alargar su vida útil. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Os agradezco muchísimo la atención y damos parte a la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Juan. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? Si no, pasamos a la mesa Sí. redonda y cómo es. ¿Sí? Sí, Estefanía. sí, solo buenos días. Bien. No, todo esto lo que he visto está dentro de un invernadero. Esto a nivel, entiendo que fuera también se puede hacer, ¿no? Claro, no. Sí, vamos a ver, Vale. no hay ningún problema. O sea, de hecho, todos los dispositivos están en entornos IP65 y no hay ningún problema de hacerlo fuera. De hecho, los sensores, como he comentado antes, tanto hay internos como externos. O sea, de fuera del invernadero están desplegados sensores de temperatura, humedad, una estación barométrica, dirección y velocidad del viento. Vale. Y si hay si de estos sensores ya existen, Ajá. ¿qué se hacen? ¿Se cambian o se añaden a lo que ya existe? Vamos a lo que ya existe, si el sistema tiene algún sistema de interoperabilidad, Ujú. los datos se incorporan a la plataforma y ya está. Piensa Vale. que en el mercado sensores existen. Nosotros, ¿qué es lo que hemos tratado de buscar? Una solución que sea asequible a todo el mundo. El problema que existe, por ejemplo, existen centrales, pues estaciones barométricas que pueden estar en torno a los 12.000 euros. Primero que entran en sistemas que son cerrados, es decir, tú compras la estación y solo te sirve para eso, para esa estación, y luego nosotros hemos estado tratando de buscar sistemas que sean fácilmente implementables y sobre todo de costes asequibles. Por ejemplo, para que te hagas una idea, la estación de trabajo sí que es cierto que antes de COVID era mucho más económica. No sé si hay, a ver, por aquí. Este es el dispositivo. El dispositivo Ujú. ¿vale? Es un pequeño ordenador que se desarrolló para digitalizar el tercer mundo. En su momento, el objetivo que tenía esta fundación es que fuera de 35 euros por dispositivo. Es un ordenador bastante potente que cumple perfectamente las necesidades de ofimática de cualquier persona, ¿vale? Tiene bastante potencia. Sí que es cierto que con el tema del COVID y la crisis de los microchips, pues se ha encarecido el precio, pero podemos estar encontrando, pues podemos montar sistemas de estos relativamente por 500, 600 euros, tenemos una estación incluso más barato. ¿Vale? No tenemos que irnos a grandes despliegues y que al final encarece muchísimo la solución. Y luego al final nadie está utilizando tecnología toda open source, con lo cual no hay pagos de ningún tipo de licencia ni nada por el estilo. Simplemente pues nadie se despliega en un servidor y bueno, pues se va manteniendo. O sea, que aquí lo que se estaba buscando también es algo que fuera asequible. O sea, soluciones en el mercado hay muchas. Nosotros lo que tratamos es de buscar una solución que fuera abierta a todo el mundo, que fuera asequible a todo el mundo y que fuera económica de mantenimiento. Sobre todo que se adaptara. Como os he comentado, luego igual en Mallorca, bueno, aquí hemos conseguido pues con 4G mandar información, pero en algunos sitios el 4G no llega, pues porque estamos en un valle, tenemos montaña y montaña a los lados y allí el 4G no llega ni a patadas. Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de tecnologías como puede ser la red de LoRaWAN desplegada por el gobierno de las Islas Baleares y que gracias a los proyectos europeos podemos utilizarla. Hay otro tipo de tecnología, bueno, vamos probando cosas para que tener la capacidad de poder adaptarnos a cualquier tipo de solución. Porque muchas veces dice, oye, pues mira, aquí tienes que utilizar esto y es lo que hay. Y si no, tú en esa zona no tienes cobertura o no me dispones de un sistema de wifi o una estación de eso, no. Aquí los sistemas son independientes, no necesitas tener una wifi cerca ni antenas por todos lados. Cada sensor tiene su propia tarjeta 4G y manda los datos. Una pregunta, ¿cuál Gracias. es,
¿Cuál es la vida útil de los sensores y las estaciones, más o menos? Pues en principio, si no tienen problemas, es bastante larga. No tienen, en definitiva, a nivel de tecnología, la tecnología, salvo que pues por el programa que hemos tenido en Agromallorca, que después de 3 años todavía siguen funcionando los sensores, sí que es cierto que hay algún sensor, se rompe más, básicamente, porque durante los días de trabajo nadie se fija, le pega una patada al sensor, Mm. que por el propio uso del sensor. Piensa que al final, lo lógico, por ejemplo, en la Agromallorca, están dentro de un invernadero y yo os puedo garantizar que me tocó entrar en verano para ver exactamente qué le pasa al sensor y hace calor. O sea, cuando estás a 80 grados, solo puedes estar pues escasamente 5 minutos dentro del invernadero. Los sensores seguían funcionando a 80 grados. Lo que pasa es que sí que es cierto que los propios dispositivos tienen sistemas de protección y cuando va alcanzando determinadas temperaturas lo que hacen es simplemente hay servicios que los cortan. Y el primero que cortaron, sobre todo por temas de consumo, fue el 4G. Pero el sensor seguía cogiendo información y seguía almacenándola sin problema. ¿Y si están fuera, la lluvia, la humedad y todo esto les afecta mucho? No, en principio, si son sensores que están preparados para el exterior, no hay ningún problema. Ujú. A nosotros, Vale. digamos, de sensores que hayan fallado, no han sido más por eso, por gente que ha pasado Vale. por encima, les ha pegado un golpe o no se ha fijado que estaba el sensor ahí y le ha dado, que más por Ujú. temas de estar al aire libre. Estos sensores pueden aguantar muchísimo tiempo. Y luego hay otra cosa que es muy sencilla, que si hay algo que se estropea, es un sistema totalmente modular. O sea, yo quiero desmontar piezas, perdón, tengo 2 piezas, desmonto, cambio la pieza y sigo funcionando. Que es un poco, a veces los sistemas cerrados lo que tienen es que pues tienes que cambiar exactamente todo. Entonces aquí lo que haces es simplemente que se estropea una pieza, pues la cambias y ya está. Que digo, en 3 Y, años no hemos tenido que cambiar ninguna. y si se decide automatizar el tema de abrir y cerrar las ventanas, ¿la misma plataforma tiene los actuadores o es muy complicado esto? ¿O se tiene que cambiar de plataforma? O... No, vamos a ver, lo bueno que tiene la plataforma es que se puede adaptar. O sea, digamos, los actuadores, por ejemplo, en Agromallorca, lo que ellos tenían era un sistema de maniobra y además lo que se ha hecho, se ha implementado por encima. Para que os hagáis una idea, que al final estaba hablando Loli un poco del comportamiento y la confianza en la tecnología, el sistema, pues bueno, llegó un momento en que tuvimos que decirles, bueno, ¿y aquí quién va a mandar? Porque si yo pongo el sistema en modo automático, significa que la plataforma va cogiendo los datos y va tomando decisiones de abrir o cerrar el invernadero, y va alguien y cierra el invernadero o lo abre, ¿quién manda? Ujú. Claro, si tú lo dices, no, manda la máquina, yo cierro y la máquina va a decir inmediatamente, no, tengo que abrir. Entonces, esos dilemas los hemos estado comentando con ellos, básicamente porque tenemos que saber quién va a tener la decisión final. En el caso de Agromallorca, lo que ellos te decían, no, yo prefiero siempre tener la decisión final. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la plataforma toma una decisión o yo siempre quiero decir en qué situación estoy. Bueno, pues lo que se hizo fue adaptarse a la plataforma. En definitiva, las ventanas tienen 3 posiciones, parado, abrir o cerrar. No tienen mal. Si la plataforma está en parado y está el sistema automático, pues el sistema abrirá y cerrará la ventana. Si en un momento determinado alguien mueve el botón abrir o cerrar, automáticamente el sistema pasa a modo manual y el sistema automático queda desactivado. Al final la plataforma se adapta a las necesidades de cada uno. De lo que se trata es que se esté cómodo con la plataforma, no que la plataforma te cambie radicalmente la forma de trabajar y sobre todo que no pierdas el control de las cosas como quieres hacerlas. Pero la plataforma lo bueno que tiene es que se adapta a lo que ya está desplegado. Porque muchas Ujú. veces, porque estabas comentando, no, aquí resulta que yo tengo un sistema de riego, tengo un sistema de apertura, pero tengo que poner esto otro y al final me toca poner los sensores, la plataforma y además adaptar todo el sistema a la plataforma que viene con su propio dispositivo de apertura y cierre. No, nosotros lo que hacemos es nos adaptamos. O sea, digamos, la plataforma se adapta directamente a lo que tienes y actúa directamente sobre lo que ya está desplegado, con lo cual conseguimos también que el importe de inversiones se reduzca, básicamente porque no hay que volver a reinvertir en cosas que ya están en el sistema. Ujú. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues si queréis, damos paso a la siguiente sesión. Vale, creo que tenemos ya aquí a
a todos los ponentes de la siguiente sesión. Segundo. Tenemos por aquí a Chisca, gerente de cooperativas y cooperativas agroalimentarias, a Tomeo Laurda, director de innovación de la UI, director del IoT Lab, y a Dolores Ordóñez, CEO de Nisolución. Hola a todos. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Hola, días. Bueno, Chisca, como gerente de cooperativas, cuéntanos un poco de qué estáis haciendo en aras de la digitalización y cómo la digitalización os está condicionando el día a día de cooperativas. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra participación y organización en esta sesión. Y es verdad que la digitalización está teniendo un impacto muy importante, no solo en cooperativas, sino en todo el sector agroalimentario europeo. El proyecto que se está presentando hoy, el proyecto europeo del SIC-11, coincidió con la entrada, con la aprobación por parte de la Unión Europea de lo que se ha denominado el Pacto Verde. El Pacto Verde lo que pretende es la neutralidad de carbono, es decir, que en el año 2050 tenemos que conseguir que en Europa todas aquellas emisiones de CO2 que se transmiten a la atmósfera sean eliminados a través de la absorción natural. Y como el sector agroalimentario formamos una parte muy importante de la solución en cuanto a esa eliminación y la absorción natural de esos gases de efecto invernadero, pues toda la política agraria común que se ha ido desarrollando desde el año 2020 nos está impactando muchísimo en todo aquello que se está, de todas las políticas que se están desarrollando a nivel de la Unión. Y este proyecto a nosotros nos ha servido precisamente para ir sensibilizando a todos los agricultores y ganaderos de toda Baleares, porque las acciones de digitalización y de sensibilización en cuanto a estas medidas pues se han ido desarrollando tanto en Formentera, en Ibiza, en Menorca y en Mallorca. ¿Y cuál ha sido nuestra apuesta? Pues básicamente relacionar el tema de las nuevas ayudas de la PAC con la importancia de la digitalización. En primer lugar, porque no vamos a conseguir objetivos, y así nos lo ha exigido la Unión Europea, si no existen índices de medición, si no partimos de la medición de los datos, ¿no? Y mucho más en concreto a partir de este ejercicio económico o este ejercicio que es donde ha entrado en vigor la nueva PAC, ¿no? La PAC 23-27. ¿Y qué nos está exigiendo esta nueva PAC? Pues básicamente que recojamos, primero, nos está exigiendo toda una serie de estrategias de biodiversidad que debemos cumplir. Y aparte de cumplir con esas estrategias, tenemos que llevar un cuaderno de campo digital precisamente que nos permita evaluar el índice a partir del cual nosotros estamos cumpliendo con esa neutralidad de carbono. Y ese camino no se puede ir avanzando si no disponemos de la digitalización. Entonces, en primer lugar, ¿qué hemos estado haciendo? Difundir y sensibilizar al sector agroalimentario de la importancia de conseguir esos retos y de estrategias para abordarlos. En segundo lugar, desde Cooperativas Agroalimentarias de España, organización a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Estamos desarrollando un cuaderno de campo digital, a partir del cual pues el agricultor
pueda ir anotando todos los registros que le está pidiendo la administración de obligado cumplimiento para demostrar precisamente pues, que está cumpliendo con esas pautas que le exige, pues, que nos exige a todos, ¿no?, los agricultores, pues, esta nueva PAC del 23 al 27. Pero además, esta herramienta no es simple una herramienta para que el agricultor conozca, conozca su situación, sino también lo que permite esta herramienta es que desde los servicios técnicos de las cooperativas podamos dar información y asesoramiento a estas explotaciones para que puedan seguir cumpliendo. Y ese es el valor añadido que nosotros apostamos y aportamos al cuaderno de campo digital C3X, que es el de cooperativas agroalimentarias de España. Por otra parte, pues nuestras cooperativas también están participando en otros proyectos europeos, ¿no?, que presentamos en una última jornada hace 2 semanas de digitalización, ¿no?, para disminuir el tema de los fitosanitarios a través de sistemas de control de plagas que permitan avanzarnos en los tratamientos y utilizar productos mucho menos perjudiciales para el medio ambiente y permitir pues, tomar decisiones más pronto, anticipándonos a los problemas que podamos tener de plagas. Y en este sentido, la cooperativa de Sóller está participando en un proyecto y Can Mallorquí ha participado también en otro proyecto de detección de plagas. Y por último, también otro de los programas que estamos teniendo o que hemos llevado a cabo ha sido la formación a los técnicos de cooperativas en manejo de drones. Hemos organizado una formación para los técnicos en los cuales pues también técnicos de AniSolution han participado, donde les hemos estado aportando conocimiento para que ellos puedan sacarse el carné de manejo de drones y de esta manera pues ir introduciendo nuevas herramientas en su gestión diaria, ¿no?, que les pueda pues permitir tomar sus decisiones, es decir, ir aportando soluciones al agricultor. Y luego, por último, hemos estado participando, organizando un viaje formativo que llevamos a cabo pues, la semana pasada, viendo ejemplos de digitalización en otras zonas de España, en concreto en Andalucía, tanto en los sectores ganaderos como en los sectores agrícolas. Hemos estado en COVAP, una cooperativa que está muy implicada y desarrollando soluciones muy importantes para los ganaderos que tienen, para sus socios ganaderos, a través de una app donde ellos van introduciendo datos de la evolución de su explotación, nacimiento de terneros, producción de leche por explotación y por vaca, bueno, toda una serie de indicadores que a ellos les aportan muchísimo valor. Y además, ahora esa tecnología se podrá conectar directamente al cuaderno de campo digital. Y luego también estuvimos en un cebadero de corderos donde bueno, pues estuvimos viendo de qué manera están transfiriendo y qué herramientas están utilizando de digitalización, no solo para sus productores, sino para también de la gestión diaria de la propia explotación. Y luego también estuvimos en DECOP, que es el primer productor mundial de aceite de oliva, también viendo sus proyectos tanto en aceite de oliva pues, como en frutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos implicados y la verdad es que en el camino que hemos ido desarrollando desde la puesta en funcionamiento de este proyecto, del proyecto Ploutus 2020, pues la verdad es que nos ha facilitado muchísimo conocimientos
y también para ir programando también actuaciones para ir acercando la digitalización al sector. No sé si he contestado a tu pregunta, Juan. En todo caso, estoy abierta pues, a las cuestiones que se vayan planteando. Gracias. Muchas gracias, Chisca. Sí, has contestado a la pregunta y sobre todo, pues luego podremos profundizar un poquito más cuando terminemos un poco la ronda. Tenemos también a Tomás Lorda, es director de innovación de la Universidad de las Islas Baleares y sobre todo, Tomeu, ¿qué nos puedes contar de la puesta en marcha del IoT Lab de la UIF? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Gracias por esta invitación, antes de nada. Y bueno, efectivamente, hace un mes justo iniciamos la apertura del IoT Lab, no la universidad, sino en conjunción con IBTEC. IBTEC es la entidad pública quien ha impulsado el IoT, que es la red de datos pública para sensores aquí en las Islas Baleares, en la cual una de las tecnologías que se están utilizando es LoRaWAN, y IoT Lab es el laboratorio que pues, se ha abierto, que se ha creado conjuntamente con el soporte de la universidad para profundizar y para ayudar a digamos, a la transferencia de conocimiento sobre las tecnologías en las cuales se basa IoT. ¿Vale? Deciros que el IoT Lab es un espacio de intercambio y de soporte a iniciativas IoT, de Internet de las Cosas, aquí en las Islas Baleares. Así se ha definido y así pretende ser. Es un espacio, por tanto, es un espacio de encuentro donde IBTEC y la universidad colaboran para dar soporte tanto a entidades privadas como públicas para desplegar sus propias iniciativas y ayudarles en el proceso de decisión sobre esas iniciativas. Es un laboratorio que creemos o que se ha abierto para la cocreación, ¿vale? Para el soporte de esa cocreación, para dar soporte a esa infraestructura de IoT que mantiene abierta el Gobierno de las Islas Baleares desde la legislatura pasada, o bueno, desde la legislatura que ahora se cierra, y que se llamó IoT. IoT es una infraestructura que efectivamente inició con la tecnología LoRa, pero que está casi a punto de concluirse las fases para dar acceso también a 5G. Por tanto, la intención es que sea una infraestructura que permita el despliegue de soluciones de la Internet de las Cosas en las Islas Baleares de forma más sencilla y de forma más abierta, ¿vale? En la línea un poco de lo que habéis explicado de Bluetooth, en el cual pues, se utiliza hardware abierto, frecuencias de comunicación no licenciadas, y en esa línea es en la cual se está trabajando, y para eso pues, la infraestructura IoT empezó con LoRa, y el laboratorio pues, es ese espacio de co-creación donde de alguna manera pues, se cree dar soporte a las diferentes iniciativas y además ser un espacio de didáctica, es decir, donde se pueda aprender sobre esas tecnologías. En concreto, el laboratorio efectivamente es un laboratorio centrado en la tecnología LoRa, la tecnología inicial de IoT, LoRaWAN, pero también va a incorporarse, o sea, se ha erigido como el hub o el e-hub de firmware. A través del DeviTour, el laboratorio va a ser el espacio en el cual se va a crear un hub, se ha creado, se ha dado de alta un hub de freeware para aprender esa tecnología y para dar soporte para que esa tecnología estándar a nivel europeo pues, pueda ser utilizada en los despliegues de IoT en las Islas Baleares. Además, como os comentaba, va a ser un laboratorio de acceso y de test de tecnología 5G, en el cual se va a poder desarrollar pilotos de 5G aquí en el espacio del laboratorio. Y pues en estos momentos estamos llevando a cabo una serie de proyectos concretos. Estamos desarrollando un sistema para monitorizar la calidad de la señal de toda la red LoRa, una monitorización que en estos momentos se está realizando a través del servidor de red.
y que pretendemos que pueda ser gestionada por cada uno de los usuarios. También se va a dar de alta una estación, el diseño de una estación LoRa de autoconsumo, es decir, que pueda ser desplazada en cualquier lugar del territorio en donde pues, la cobertura no sea del todo adecuada, y a través de, un sistema de autoconsumo pueda abastecer de energía a esa estación mientras se despliega la antena final. Finalmente, pues también se va a dar cobertura a proyectos de investigación. En este caso quería destacar dos. Uno del Instituto de Salud de Carlos III, en el cual se está dando seguimiento, se ha diseñado una tecnología para dar el seguimiento del estado de conservación del medicamento, de medicamentos termolábiles. Son medicamentos que pierden su eficacia con la temperatura y debido a, pues, a los efectos climáticos de aquí del Mediterráneo y de cambio climático, pues los estados de conservación son más complicados de mantener en la casa del paciente, y por tanto se ha desplegado, se ha creado una tecnología mediante sensores de IoT, mediante LoRa, que va a permitir hacer desde el departamento de farmacia del Hospital Son Espadas, hacer el seguimiento de esos 1.700 pacientes que conservan el medicamento en su casa y que debe estar conservado dentro de los rangos adecuados de temperatura, de humedad, de radiación ultraviolada y también de estrés mecánico. Este proyecto, el CUCHANMED, es un proyecto financiado, como os decía, por el Instituto de Salud Carlos III y gestionado por el EDISBA, y en el cual el IoT Lab está dando soporte de cobertura de comunicaciones. Además, se está ahora también ayudando a diseñar lo que son las SERPS-Trap. Son trampas digitales que van a permitir la digitalización de la captura de serpientes, de serpientes digamos, no autóctonas, que a través de la Fundación Natura Park ha confiado en el laboratorio, y estamos ayudándoles a desarrollar a incorporar sensores a estas trampas y poderlas distribuir en el territorio. Estamos ya en la fase de probar esas tecnologías con animales vivos, ver qué capacidades de detección tienen, y a partir de ahí pues, utilizar tecnología LoRa también para repartir. Por tanto, de alguna manera, el IoT Lab está siendo una realidad donde se están dando, o sea, su intención original, que era crear un espacio de intercambio de información, de soporte a iniciativas de las Islas Baleares, pues creo que con estos proyectos se está dando, bueno, pretendemos demostrar que de alguna manera este es el objetivo, y ahí se está trabajando en este sentido. Pues muchas gracias, Tomeu. Me quedo con todos los apuntes que has dado, y sobre todo de la puesta en marcha del Fireware, del hub de Fireware. Bueno, pues porque es una tecnología desde la que Kennedy Solutions está trabajando desde el año prácticamente de su fundación, en 2013, y que hemos ido impulsando con el paso de los tiempos. Y por último, tenemos aquí a Dolores Ordóñez, directora de Kennedy Solutions, en la cual yo le lanzo un poco el testigo de qué va a pasar a partir de octubre que termine el proyecto Plotus. ¿Qué pasará con los proyectos? Cuéntanos un poco, Dolores. Muchas gracias. Bueno, el proyecto en Plotus en sí pues cerrará, realizaremos todos los trámites burocráticos necesarios, pero durante 5 años podemos recibir cualquier auditoría de la Comisión Europea. Por lo tanto, bueno, pues habrá una serie de cosas que debemos tener presentes. A nivel de implementación del proyecto tenemos que todavía que hablar con Agromallorca, pero bueno, como has dicho, la vida útil de los sensores es muy larga, por lo tanto, estando ya desplegados no tendría ningún sentido quitarlos. Entonces, bueno, pues es un tema de mantenimiento de esa información, pero sobre todo a nosotros lo que nos interesa es continuar trabajando. Yo creo que Chisca ha dicho algo fundamental, ¿no? Estamos alineados con lo que nos viene de Europa, y desde Europa pues tenemos una serie de requisitos que nos están exigiendo medir, medir y medir. Los cuadernos de campo son un ejemplo de lo que está llegando al mundo agroalimentario, y además de una manera incluso mucho más exigente que a cualquier otro sector, ¿no? Entonces eso, bueno, pues yo creo que se vuelve a dar como la paradoja, ¿no? Cuando estamos mirando las estadísticas, el sector menos digitalizado es al que están exigiendo el esfuerzo más grande, ¿no? Y además pues con unos plazos que a veces dan un poco de miedo, ¿no? por la vertiginosidad, ¿no? Entonces,
Bueno, nosotros llevamos también muchos años trabajando en el ámbito de los datos, ¿no? Vale, queremos tener datos para medir, para tomar decisiones. Esos datos además son fundamentales. Bueno, pues cuando empezamos con el IoT, luego empezó el tema de inteligencia artificial. Ahora ya sabéis que, bueno, pues esto sigue avanzando. El viernes nos estaban ya hablando de las tecnologías cuánticas. Entonces, bueno, que todo avanza a unos ritmos pues muy amplios, demasiado veloces, ¿no? Porque, bueno, pues aún no estamos todavía acabando de conocer todas las posibilidades de toda la tecnología que tenemos en las manos y ya estamos dando otro salto, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es seguir trabajando en proyectos europeos. Cuando estás trabajando en proyectos europeos no puedes parar nunca la rueda, ¿no? Nos ha costado mucho que la Unión Europea entendiese que en Baleares hay agricultura. Ellos ya no tienen en cuenta el turismo. Imaginaros cuando ya le decimos que unas islas turísticas pues quieren trabajar en el ámbito de la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, nos costó entrar, ¿no? Hemos entrado, como os he dicho, con el SIP 11 y aquí pues tenemos a cooperativas y Agromallorca, a los que si no hubieran sido por ellos os hubiera sido imposible, ¿no?, implementar estos proyectos, ¿no? Porque al final esos proyectos tienen que implementarse conjuntamente con el sector. No tendría ningún sentido para nosotros, que además creemos mucho en cuidar nuestro paisaje, y nosotros consideramos que somos lo que comemos. Por lo tanto, si no comemos productos de calidad, pues nuestra calidad de vida también va a decrecer, ¿no? Entonces, seguimos trabajando y presentándonos a nuevas propuestas. De hecho, Eni Solutions es la empresa, creo que con más proyectos europeos aprobados de todas las convocatorias más competitivas a nivel de Unión Europea. Nosotros no trabajamos con convocatorias nacionales o regionales, nosotros nos vamos directamente a la Comisión Europea. Presentamos ese proyecto que comentó a Chisca sobre detección de plagas con robots, que estamos con Can Mallorquí. Es un proyecto que acabó, pero que seguimos trabajando en él y además seguimos trabajando y desarrollando ese robot, que además lo vamos a complementar con la parte de los drones, que además hemos hecho el curso de los drones gracias a cooperativas agroalimentarias, y además esos drones los vamos a volar sobre toda la Serra Tramuntana, porque estamos trabajando con cooperativas agrícola de Sóller y con Splet, con toda la parte de la patata, para también detectar plagas, pero luego también, bueno, pues vamos a estar volando drones, muchos drones, porque en este proyecto nos obligan a comprar drones. Entonces, con diferentes cámaras espectrales y cosas muy técnicas que yo no os puedo explicar, pero que vamos a tener diferentes imágenes de diferente calidad que a lo mejor pueden utilizarse para otras cooperativas, para el propio gobierno, ¿no? Porque estamos hablando incluso que para el 112 a lo mejor sería interesante tener toda esa información de lo que está sucediendo en la Serra Tramuntana, ¿no? Y luego lo que no queremos es que parezcan todos, bueno, pues como proyectitos totalmente aislados, sino que vamos a ver qué podemos hacer con todos esos datos, ¿no? Entonces nos presentamos a una convocatoria que fue muy complicada, muy competitiva. Pensad que al final hemos sido el único partner español que han aceptado en este proyecto, y vamos a empezar lo que se llama un espacio de datos del sector agroalimentario en Baleares. Aquí hemos tenido que decidir con qué productos vamos a empezar, y vamos a empezar pues con la almendra y con el vino, pero bueno, ya estamos en conversaciones también con el aceite. Entonces vamos a empezar a recoger todos esos datos que se están produciendo, que muchos de ellos se están recogiendo a mano, otros, bueno, pues con Excel o lo que sea, y vamos a intentar meterlos todos en una misma plataforma para el sector agroalimentario, para analizar todos esos datos y para que se puedan extraer mejores tomas de decisiones. Como esto es un proyecto que nos paga la Unión Europea, al sector agro no le va a costar absolutamente nada. Es como si hubiesen hecho una subcontratación de una superplataforma de las que, bueno, estamos oyendo constantemente, y que van a recibir todo el resultado sin ningún tipo de coste, y esto durante 4 años, porque este proyecto acaba de empezar y va a durar durante los próximos 4 años. Este proyecto se llama Data for Food y es un proyecto pues realmente pues muy interesante. Y luego, bueno, pues además del de los drones, que se llama Spade, o tenemos el otro que se llama Quantifarm, que está relacionada también con la digitalización del sector agroalimentario, pero esta vez lo estamos implementando en las Islas Canarias. Nos acaban de aprobar otro que todavía estamos en la parte del Grant Agreement, donde esa palabra mágica que ha dicho Tomeu, la cocreación, es el enunciado directo del proyecto. O sea, la primera palabra del proyecto al final tiene un nombre larguísimo y el acrónimo es Smartera,
pero es co-creación para ver cómo la digitalización y el uso de los datos va a ayudar a las zonas rurales de Baleares. Entonces, bueno, pues es otro proyecto que también va a durar 4 años, no ha empezado todavía porque estamos todavía con la firma del Grant Agreement, del contrato con la Comisión Europea, pero bueno, pues que estamos continuando con la rueda y de hecho ya estamos hablando con Chisca de ver cómo otras convocatorias que están surgiendo constantemente podíamos trabajar para seguir teniendo proyectos, porque una vez que has entrado en esta rueda, pues es interesante continuar manteniéndola y como he dicho, nosotros no podemos implementar los proyectos nosotros solos y tampoco queremos. O sea, lo chulo de estos proyectos es desarrollarlos conjuntamente con el sector y que el propio sector nos diga, mira, este proyecto me ha servido, he reducido, he conocido, he generado sinergias, he podido reducir mis costes, soy más productivo gracias a vuestro proyecto. Y encima también hay que decirlo, estamos trabajando en proyectos que la subvención a fondo perdido va entre el 90 y el 100%. Entonces, además te pagan entre un 40 y un 60% por adelantado. Entonces, bueno, pues tampoco hay muchas pegas para empezar a trabajar en estos proyectos. Lo único del problema que hay es que nos acepten en estos consorcios enormes de la Unión Europea, que nos conozcan y luego que los ejecutemos correctamente como hemos hecho con el Plotus. Pues muchas gracias, Dolores. Bueno, pues yo creo que ya tenemos todo puesto encima de la mesa. Tenemos a cooperativas con su actividad en la digitalización del sector, a Tomeu Alorda y a la Universidad de las Islas Baleares con la iniciativa de IoT Lab y en Solution con Dolores Ordóñez con los proyectos que están por venir y que se están ejecutando actualmente en Baleares. Y os lanzo a todos, a los tres, una pregunta. ¿Cuáles son los siguientes retos que tenemos que abordar y cómo vamos a hacerlo? Pues mira, uno de los retos que estamos ahora planteándonos y quería introducirlo dentro de lo que estamos haciendo, pero la verdad es que se me ha ido, es bueno, cooperativas agroalimentarias participamos en el Digital Innovation Hub y uno de los trabajos que estamos realizando en este momento es precisamente estudiar el nivel de digitalización que tenemos en el sector. Porque es verdad que durante este periodo hemos ido adquiriendo conocimientos, pero para poder implantarlos es importante conocer el nivel de digitalización que tenemos y por eso pues en el mes de octubre tendremos ya cerrado este proyecto, ¿vale? Este estudio, ¿no? Donde vamos a ver a nivel de explotaciones, cogiendo un muestreo, qué nivel de digitalización están teniendo, tanto las explotaciones como las organizaciones, las cooperativas y las SATs, para poder bueno, pues, llevar a cabo una planificación de hacia dónde tenemos que ir y qué espacios hay que cubrir que en este momento nos están llevando. Ese sería básicamente a corto plazo lo que necesitamos, ¿no? y lo que estamos planteando. Y bueno, pues como ha dicho Dolores, el sector agro es uno de los sectores que más se le está exigiendo con referencia a la digitalización. Y ello se está llevando a cabo bueno, partiendo de la base de que el sector agroalimentario es uno de los que más aporta gases de efecto invernadero al medio ambiente. Y hay que destacar que en el caso de Baleares eso no es así, ¿vale? Por el tipo de agricultura que tenemos y por los manejos de las explotaciones. Entonces, yo creo que tenemos que ir trabajando precisamente en lo que nos comentaba Dolores, ¿no? En informar y en sensibilizar tanto a nuestra opinión pública como a las instituciones europeas de que realmente, primero, en Baleares hay agricultura, que estamos aquí y que queremos hacer las cosas bien, ¿vale? Y que además ya las estamos haciendo. Que no se nos puede a nosotros acusar de que estamos
que somos los responsables de los gases de efecto invernadero, en concreto en nuestra zona, por la agricultura que estamos teniendo. Y yo creo que este es uno de los factores también importante a ir concretando y a ir desarrollando. Yo creo que, bueno, el camino que hemos ido avanzando ya no tiene retorno. No tiene retorno por una parte por los resultados positivos que está teniendo, pero también por las exigencias que nos vienen por parte de la Unión Europea, ¿no? Y los que no os dedicáis al sector agrario, ¿por qué para nosotros es tan referente la Unión Europea? Porque es el único sector donde las políticas no se definen en los Estados miembros, se definen en la Unión Europea, ¿no? Entonces, todo lo que ahí se decida pues nos implica directamente y por eso pues para nosotros es tan importante estar en estos proyectos europeos. Gracias. Muchas gracias, Chisca. Dolores, Tomeu, ¿cuáles son los retos por vuestra parte? Bueno, nosotros, como te he comentado, nos centraremos sobre todo en poder capacitar a esos profesionales para que conozcan la máxima transferencia de conocimiento posible para que luego esas iniciativas de digitalización puedan tener éxito. Y pensamos que es necesario no solamente pensar en disponer de herramientas, sino que los usuarios deben estar capacitados para poderlas utilizar y para poderlas entender. No solo para poder ser usuarios, sino también para poder participar en su creación, en su diseño, en la estrategia de despliegue. Para nosotros es importante esa parte y es en la que, gracias, bueno, pues que esa colaboración entre IBTEC y la universidad va a centrar esa atención en la creación de microformaciones, microacreditaciones profesionales que vamos a lanzar este 2023 y que van a querer ir pues, con pequeñas píldoras formativas a contribuir a que pues, esa evangelización y esa intención de despliegue y de digitalización pues, sea bien entendida y sea comprendida en su totalidad por el profesional que en estos momentos pues, puede ver este proceso como una intrusión en su manera de trabajar y que pues, pueda haber esas ventajas y podemos experimentar esas ventajas como las que has comentado tú, Joan, en tu presentación, es decir, ser capaces de ver que esa digitalización nos va a reportar poder conseguir productos de mayor calidad con un uso de los recursos de forma óptima, tanto recursos, digamos, naturales como también recursos humanos, ¿no? De alguna manera, el poder tener mayores capacidades y poder tener mayores capacitaciones nos va a permitir ser más competitivos con otros territorios, pero también en nuestro propio territorio pues, hacer frente a los retos que tenemos como isla, con el cual el cambio climático creo que va a ser uno de los factores importantes, ¿no? Muchas gracias, Tomeu. Y Dolores, por tu parte y de mi suposición. Bueno, yo creo que debemos continuar trabajando en el marco de los proyectos europeos. Yo creo que no nos podemos alejar de Europa y sobre todo ahora que hemos conseguido abrir esa puerta y hay que acabar conociendo bien todos esos procedimientos porque realmente al final es una manera de acceder a una forma de subvención a fondo perdido que es muy interesante. Eso es una parte que yo creo que bueno, pues no es la más importante, pero hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces vamos a buscar financiación y la verdad es que es complicado. Y eso es una puerta de entrada pues muy interesante. Una puerta de entrada que además nos da una visibilidad muy importante a nivel de Unión Europea. Pensad que ahora con todos estos proyectos estamos situados en el mapa y cuando se hace una búsqueda por proyectos a nivel de Comisión Europea ya sale Baleares, ya salen las cooperativas, ya salen todas las entidades que han estado participando en ese tipo de proyectos y hasta ahora no existían. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental.
de estar ahí y además haciéndolo bien, ¿no? Con lo que ha dicho Chisca, que es que no solamente lo hacemos, es que lo hacemos bien, ¿no? Entonces también dar ese paso adelante, sacar pecho de lo bien que lo estamos haciendo. Yo creo que el seguir trabajando conjuntamente, sector público, privado, investigación, yo creo que es fundamental. Y para eso el Digital Innovation Hub, y tenemos aquí también a la Cámara que siempre nos apoya, que ahora está coordinando el Digital Innovation Hub con Carlos Bibiloni, pero también agradecer a Ramón Roca, ¿no? Que yo creo que ha sido una pieza fundamental en todo el proceso. Si no hubiésemos tenido a un Ramón Roca en el gobierno, pues a lo mejor el DIH que tenemos ahora pues no tendría las posibilidades que está teniendo. Para nosotros hubiese sido imposible firmar ese convenio para usar la red LoRaWAN. Hay que decir que nosotros usamos la red LoRaWAN en el marco de los proyectos europeos. Nosotros no tenemos una actividad económica, a pesar de ser empresa. Cuando estamos en los proyectos europeos recibimos dinero público y por lo tanto actuamos como una administración pública, no tenemos ningún beneficio, por eso os decía la parte de la financiación que también es interesante. Entonces, yo creo que bueno, un reto será ver quién sustituye a Ramón, y yo creo porque realmente yo creo que esto es un tema de personas, ¿no? Entonces, al final, estas sinergias que se han generado, esta coordinación, estas complementariedades, el facilitar las cosas cuando bueno, pues tenemos que utilizar este tipo de tecnología o tenemos que testear esto o tenemos que tener acceso a, pues bueno, pues nosotros no dejamos de ser una pyme y bueno, pues muchas veces las pymes no tienen todas las puertas abiertas porque bueno, pues para las grandes es más fácil, para las pequeñas siempre tenemos más complejidad. Por lo tanto, el formar parte de un DIH y el tener a un ecosistema que cree en el trabajo que estamos haciendo, pues yo creo que es fundamental para seguir consolidándonos y seguir creciendo y hacer las cosas bien, porque al final lo que nos interesa, y gracias al Protu sacamos la frase, sin agricultura no hay turismo, ¿no? Como un lema de decir, bueno, pues realmente necesitamos un sector agroalimentario fuerte, digitalizado, pero también competitivo y que dé beneficios. Aquí no estamos hablando de ONGs, aquí estamos hablando de empresas que tienen que sacar beneficio y que tienen que sacar productos de calidad, y además tenemos que aprovechar los links con el sector turístico para que cada vez se conozcan más a nivel internacional. Muchas gracias, Dolores. Bueno, pues me quedo un poco con Cooperativas, que está totalmente implicada en lo que es la digitalización y su iniciativa para medir el nivel de digitalización que hay en el campo balear. Y eso lo unimos un poco con la formación que puede partir de la universidad. Y además, si tenemos el marco de trabajo de los proyectos europeos de Insolution, creo que tenemos el tándem perfecto para continuar hacia adelante en la digitalización y sobre todo hacer del campo mallorquín un campo pues, mucho más productivo, mucho más eficiente y sobre todo mucho más sostenible. Aprovecho ya desde entonces aquí para lanzar a toda la audiencia pues un poco el abrir un debate, un turno de preguntas a cualquiera de los ponentes y bueno, debatir sobre cuáles son el futuro de Campo Balear. Si me permites hacer un comentario. Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayáis vuelto a invitar a esta reunión, porque la verdad es que yo aprendo muchísimo de todos vosotros y si podemos aportar alguna cosa como Gobierno Balear, yo creo que es poco en relación a todo lo que nos aportáis a nosotros. Yo creo que este grupo de trabajo funciona muy bien gracias sobre todo a la gran iniciativa de Insolution, que realmente siempre está tirando del carro, y eso es importante, ¿no? Que haya alguien siempre tirando, porque al final todos estamos interesados, todos queremos aportar, pero cuando tienes a gente delante como Juan o como Loli, pues la verdad es que se hace todo muchísimo más fácil. También como Carlos, que está ahí en la sombra, pero que cada día está siempre tirando de todos para que todo funcione bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, si me permitís, sabéis que nos queda dos telediarios o dos juntas de gobierno local, porque después ya se han nombrado nuevos directores. Esperemos que los nuevos directores pues continúen la labor que se ha iniciado, que es básicamente ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que esta legislatura, si me permitís hacer una pequeña reflexión, pues se ha pasado de que el departamento, digamos, de digitalización del Govern sea un departamento exclusivamente casi interno que daba soporte a las aplicaciones, a buscar, digamos, el aportar
pues esa transformación de la sociedad en cuanto a la digitalización, creo que es necesaria y además en el sector agrario es muy necesaria y que además estoy realmente muy contento de ver como todos vosotros pues os habéis enganchado ese carro de la digitalización y estáis liderándolo. Y eso es importante, digamos, yo creo que cuando se sale de España, y vosotros algunos de vosotros ya habéis participado en estos proyectos europeos que se están promoviendo, veis que no estamos detrás de nadie, digamos, sino que estamos aportando iniciativas de innovación a nivel europeo, por lo cual yo creo que eso también es una cosa importante decir, que hay que estar orgulloso del trabajo realizado, digamos, no estamos detrás de otros países ni estamos buscando llegar a conseguir, digamos, citas que otros tienen, ¿no? Nosotros estamos ahí junto con otros aportando conocimiento e innovación. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que las líneas de trabajo que se han establecido, yo creo que marcan esas líneas digamos, de desarrollo futuro, ¿no? Yo creo que la circularidad es un aspecto importante que estáis trabajando y creo que ahí hay que avanzar muchísimo en esa circularidad, en esa aportación, digamos, de la agricultura, pues en nuestro caso el sector turístico, pero también, digamos, a esa reutilización de los recursos, de los medios naturales. Yo pienso que es un área que todavía tiene muchísimo camino a recorrer en cuanto a trabajo. El otro área que también habéis esbozado y creo que es muy importante es en la medición y en la valorización, digamos, de la huella de carbono. Yo creo que si todos supiéramos cuál es el impacto de la huella de carbono del alimento que recibimos, que comemos, sería mucho más interesante, porque no es lo mismo, evidentemente, un tomate que venga, digamos, en barco o a través del mar y que nos llegue aquí a un precio, que el mismo tomate al mismo precio que puede llegar, digamos, del campo de al lado, ¿no? Yo creo que el impacto en cuanto a huella de carbono no tiene nada que ver. Yo creo que hay un gran camino a recorrer ahí, digamos, en hacer ver al ciudadano que no solamente es el precio que paga, sino también el precio medioambiental que estamos pagando por tener ese producto en nuestra mesa, ¿no? Entonces, yo creo que si se avanza en ese aspecto, se podrá también mejorar, digamos, la valorización del producto local, ¿no? Es decir, oye, no solamente es que es mejor a nivel digamos, de características agroalimentarias, sino que además tiene un impacto menor en carbono y yo creo que la gente cada vez va a valorar más el hecho de que esté ahorrando en carbono y que esté mejorando el medio ambiente por el hecho de coger un producto o coger otro. Y por último, la inteligencia artificial. Yo creo que eso iba a ser un campo, digamos, de gran desarrollo en los próximos años, sobre todo si lo ligamos también al cuaderno de carga, ¿no? Yo pienso que el cuaderno de carga exige muchísimo en cuanto a la valorización, al descubrimiento, digamos, de cómo nosotros aplicamos productos, por ejemplo, fitosanitarios, y ahí la inteligencia artificial, también los drones pueden aportar muchísimo. Entonces, digamos, yo creo que los caminos de trabajo están ahí, sobre la mesa, y que hay que seguirlos porque realmente todavía hay mucho recorrido a realizar y esperemos, yo confío en que el próximo gobierno pues seguirá este camino de trabajo y de colaboración tanto con el sector privado como con en este caso, el sector agrario, ¿no? Y simplemente, pues eso, despedirme y agradecer muchísimo de verdad lo que me habéis aportado porque creo que es muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. La verdad es que han sido unos años interesantes y hemos ido avanzando bastante conjuntamente el sector público y el sector privado y yo creo que eso debería ser un poco las bases para el futuro, que tanto el sector público como el sector privado sean capaces de ponerse de acuerdo, marcarse objetivos y sobre todo ir a por ellos, independientemente de toda la situación y cualquier cosa. Agradecerte un poco también la disponibilidad que siempre has tenido con nosotros y nada, si hay alguna cuestión más a debatir en la mesa, estamos abiertos para que entre todos pues, podamos poner un poco de luz y taquígrafos en el sector agrario. A veces es que nadie se anima a un poco a plantear alguna nueva cuestión. Estamos más o menos aún en hora. Yo simplemente un poco quería animar a todo el sector a unirse al carro de la digitalización. Tenéis al frente a cooperativas que está firmemente y apuesta firmemente por la digitalización y
y tiene gente realmente que puede aportar muchísimo en ayudaros, en fomentaros y sobre todo en guiaros cuáles son las pautas. Tenemos los mimbres puestos ya en las Islas Baleares para que el día de mañana podamos afrontar cualquier tipo de reto. Creo que somos un territorio afortunado. Creo que tenemos una biodiversidad muy amplia y que debemos aprovechar las oportunidades que se nos están presentando en el ámbito de la digitalización. Como ha dicho Ramón, el ecosistema que se ha formado a lo largo de estos años está ahí, hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir empujando todos el carro. Siempre desde nuestra parte, desde Nisolution, siempre lo hemos dicho. Como dice nuestro lema, un buen equipo es la mejor estrategia. Pero Nisolution tiene un buen equipo, pero realmente lo que hace Nisolution y lo que hace el equipo es todo el ecosistema. Nisolution sola no llega a Europa. Nisolution llega a Europa gracias a cooperativas, gracias a Agromallorca, gracias al Camp Mallorquí y a todas las entidades con las cuales Nisolution ha estado colaborando a lo largo de estos años y seguirá colaborando en el futuro y sobre todo con los nuevos retos. Como dices, Ramón, el tema de la inteligencia artificial va a ser la línea de trabajo en los próximos años, en los cuales ya hemos nosotros empezado a trabajar, pero eso lo quiero unir también un poco con lo que ha estado comentando Loli del tema de los espacios de datos. La inteligencia artificial necesita alimentarse de datos, necesita muchísimos datos, y todo eso lo vamos a conseguir gracias a los espacios de datos que nos van a facilitar en el que todo el mundo pueda compartir datos, poder entrenar algoritmos muy potentes, con muchísima muestra, y por lo tanto todo el mundo aprovecharse de esos entrenamientos, de esos algoritmos, y poder sacar conclusiones y poder tomar mejores decisiones que nos permitan ser, pues como hemos dicho antes, mucho más eficientes, mucho más productivos y sobre todo mucho más sostenibles. Y yo creo que, pues eso, como dices tú, todo el tema de la medición de los fitosanitarios y la inteligencia artificial nos va a abrir un campo muy grande. Creo que todavía estamos hablando mucho de inteligencia artificial, ChatGPT y cosas de esas, que sí, que está muy bien, pero yo creo que donde va a tener gran impacto la inteligencia artificial va a ser en las cosas mucho más básicas nuestras, es decir, ¿cuál va a ser el resultado que voy a tener si pongo este fitosanitario o pongo este otro producto? Y gracias a la inteligencia artificial eso vamos a tener respuestas mucho más concisas que nos afectan en el día a día. Que al final, pues, como hemos comentado antes, no es una cuestión de hacer una pregunta a ChatGPT y que nos haga una imagen o cualquier cosa. No, lo que me afecta a mí el día a día es ¿cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo conseguir mejores tomates? ¿Cómo puedo conseguir mejores patatas? Y la inteligencia artificial nos va a dar muchas respuestas a todo lo que queremos. Si no hay ninguna pregunta más, aprovecho la ocasión para empezar a dar el cierre. Agradecer a todos los participantes su presencia, emplazaros a próximos eventos que seguro que vamos a organizar tanto desde cooperativas como desde Nisolution, y bueno, que estéis al tanto de las iniciativas. Nosotros desde Nisolution estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. Realmente hacemos honor a nuestro nombre y damos en Nisolution a todos los planteamientos que se puedan realizar. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y pues, nos vemos en siguientes jornadas.